Caracol Radio, soy Gustavo Gómez, es martes 16 de agosto del 2022. Bienvenidos los que despiertan con 6 AM en una nueva jornada de noticias, de información, de compañía. Todo lo que hay que saber está aquí en Caracol Radio. La paz es un sueño que a veces acariciamos los colombianos con hechos muy concretos. La paz total es un sueño de la actual administración que uno tiene que compartir con las enormes dificultades que pueda conllevar en la realización, en el aterrizaje de eso que a veces está tan lejos allá en las nubes y con lo que tanto hemos soñado, como digo, los colombianos. El presidente Gustavo Petro manifestó desde el comienzo de su gobierno que iba a hablar con el ELN si el ELN estaba en esa disposición, también con otro tipo de organizaciones, y precisamente para empezar a darle forma a esa posibilidad de diálogo de paz con el ELN, envió una comisión a Cuba. Parte de esa comisión es integrada por el senador Iván Cepeda, que ya regresó a Colombia después de hacer ese acercamiento, esa exploración. Senador, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. A ustedes, gracias, Gustavo. Es un placer estar aquí. ¿Qué le dijo el ELN? Bueno, tuvimos una conversación bastante productiva. Lo primero, como había pedido el señor presidente, fue corroborar que existiera una genuina voluntad de reanudar los diálogos, cosa que se hizo explícita en esa conversación. Y en segundo lugar, una vez hecha esa constatación, pues proceder a discutir y a acordar los términos para poder reanudar esos diálogos en el punto en el que fueron dejados una vez que se produjo la ruptura al comienzo de la administración anterior. Todo eso quedó debidamente consignado en una declaración que leyó, como se recuerda, el alto comisionado de paz, Danilo Rueda. Senador, parte del problema con los diálogos en gobierno Duque fue que siempre el gobierno Duque dijo: nosotros conversamos, pero no mientras secuestren, no mientras trafiquen, no mientras adelanten actos de terrorismo. ¿Esa es la misma política, ese es el mismo mensaje que usted lleva de parte del presidente Petro, o fue distinto? No, esa tensión de condiciones lleva a que pasen los años y no se logre avanzar. Aquí se hizo, como lo decía primero, una constatación sobre la voluntad de continuar dialogando, y luego se ha producido ya una serie de acuerdos para reanudar los diálogos. Y fíjese usted lo que ocurre en el mismo momento en el que se produce ese anuncio oficialmente y en el que se reconoce la delegación de paz del... A ver si tenemos la comunicación con el doctor Cepeda. Sí, porque es un punto clave, fraile, en lo que ha sido la conversación del gobierno anterior, que no sigan las acciones del ELN para sentarse a hablar, y por eso no volvieron a hablar. Recordemos también que en la negociación con las FARC se hizo el diálogo mientras continuaba el conflicto, y fue una de las condiciones el hecho de que ni las FARC ni el gobierno iban a declarar un cese bilateral, iban a continuar negociando en medio del conflicto, lo que sin duda genera también unas condiciones bien complejas, porque la gente no entiende que se presenten ese tipo de situaciones. A ver, senador, ya recuperamos la comunicación. Sí, Gustavo, decía que lo interesante de esto es que el mismo día en que se produce la declaración del comisionado Rueda, en Arauca, pues se presentan 9 liberaciones, personas que estaban en poder de la guerrilla del ELN en ese departamento. Es decir, senador, para que quede totalmente claro, el gobierno Petro sí está dispuesto a seguir hablando o a conversar con el ELN mientras continúa adelantando las acciones propias de esa guerrilla. Pues lo primero es instalar la mesa y allí dialogar sobre cómo debe realizarse el diálogo. Como se recordará, el presidente de la República hizo un llamado a un alto al fuego que puede tener el carácter de bilateral. Y creo que ese es uno de los primeros asuntos que muy probablemente se irán a tratar una vez se formalicen los diálogos.
Senador, este fin de semana, el lunes festivo, se confirmó el secuestro por parte del ELN de 2 soldados, Sherman Santana González y Gustavo Anacona, que fueron secuestrados en Arauca. ¿El gobierno de Gustavo Petro insistirá en que se libere a todos los secuestrados para poder avanzar en los diálogos? Sí, y a que cese cuanto antes el conflicto armado y a que por la vía del diálogo se pueda resolver pues este tipo de circunstancias. Nosotros consideramos que la única salida efectiva para que esto deje de ocurrir es precisamente avanzar en ese proceso de paz y lograr cuanto antes un acuerdo. Senador, hablaron del caso de alias Pablito y si él estaba dispuesto a ese esfuerzo de paz que están liderando quienes están en La Habana. Recordemos, él sigue acá en territorio colombiano y ha sido reacio a las negociaciones, por lo menos con el gobierno anterior. No se habló de ninguna circunstancia distinta a las que quedaron debidamente consignadas en la declaración oficial. Aquí no hubo ningún otro asunto que se tratara, puesto que, como lo decías, solamente cuando se formalicen los diálogos, se instaure una mesa de conversaciones, se podrán tratar temas particulares, pero lo que sí puedo expresarle como una opinión personal es que esa idea que ha hecho de alguna manera carrera con relación a que el ELN no tiene un mando unificado, desde mi perspectiva no es cierta. Lo que hemos podido ver en estos años es que el ELN es una guerrilla que tiene un mando centralizado y que actúa de manera centralizada también en el país. ¿Cuál será la situación jurídica de los negociadores del ELN en Cuba? El comisionado de paz ha dicho pues que reconoce la legitimidad de la delegación que está allí, pero en términos legales, ¿cómo están hoy? Pues precisamente ese reconocimiento conduce a examinar esa situación jurídica y legal para poder avanzar en los diálogos. Y ese es ahora el paso a dar. El gobierno y concretamente el alto comisionado va a examinar ese tipo de asuntos para poder darle continuidad a los diálogos. ¿Ellos tendrían algún tipo de disposición a aceptar como punto de comienzo, como base, algo de lo que ya se obtuvo en las negociaciones con las FARC, o quieren comenzar desde cero? El máximo dirigente de esa guerrilla ha sido explícito en que el proceso de paz tendría como punto una reanudación, como punto de partida en esta etapa, una reanudación de los diálogos. Eso significa retomar lo que ya se había logrado y obviamente evaluarlo para poder dar continuidad. Senador Cepeda, ¿quiénes estuvieron presentes en esas reuniones por parte del ELN en Cuba? Bueno, su delegación que está en la isla, que está dirigida por, como se sabe, Pablo Beltrán, y fue una reunión en la cual se presentaron todas las consideraciones que ya he mencionado con relación a la voluntad de paz y a la continuidad o las condiciones para darle continuidad a los diálogos. ¿Ellos aceptan sentarse a dialogar en el escenario de que también haya otros diálogos con otro tipo de grupos, quizás disidencias de la guerrilla, grupos más dedicados a la delincuencia común? Ese punto quedó absolutamente explícito. Las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional tienen un carácter político y se desarrollarán bajo la forma que tienen ese tipo de diálogos, es decir, una negociación sobre temas que atañen a las raíces y causas del conflicto armado, y que tienen que ver con razones económicas, sociales y políticas. Otro tipo de acercamientos que haga el gobierno, especialmente con grupos armados que están exclusivamente ligados a las economías ilegales, pues tiene otro carácter. No es una negociación política y tiene la forma de un, como ya se ha dicho, acogimiento a la justicia.
Senador, estos diálogos, además del obvio fin del cese de las hostilidades con el ELN, ¿tendrán también como propósito que el ELN participe en política como ocurrió con las FARC? Bueno, hay una agenda que se pactó en años de conversaciones entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y esa delegación de paz que está hoy en La Habana. Y uno de los puntos que está claramente consignado en esa agenda atañe al régimen político y a la necesidad de ampliar la democracia en Colombia. Así que los temas de participación política en general y en particular con relación a esta guerrilla serán tratados si es que la agenda continúa tal y como fue adoptada. Senadora, al ELN le hemos visto dos gestos desde que entró Petro al poder. Uno, pues la liberación el fin de semana de 10 personas que tenían secuestradas y también ese anuncio del cese del fuego. ¿Esos dos gestos tienen algo que ver con esas negociaciones o son coincidencia? No, yo creo que en un nuevo ambiente en el que se abre la posibilidad de un diálogo, pues también se produce una apertura en la posibilidad de llegar a acuerdos sobre el conflicto armado, sobre la situación de las poblaciones en los territorios donde se está desarrollando el conflicto armado con el ELN y sobre medidas humanitarias que puedan hacer que antes de que se produzca un acuerdo de paz, pues también se logren medidas que vayan limitando el propio conflicto armado. ¿Quiénes serán los países garantes, senador? Bueno, hasta ahora hay un grupo de países que cumplen esa función y muy especialmente en ese rol se han destacado Cuba y Noruega. Habrá que comenzar precisamente esa fase nueva de conversaciones tratando ese tipo de asuntos. Aunque debo decir que hay plena disposición tanto de Cuba como de Noruega como de otros países que han cumplido esa función de continuar prestando su valiosa ayuda en este propósito de paz. La instalación de la mesa se tiene prevista para cuándo, en Cuba, suponemos, ¿no? Pues todo eso habrá que verlo una vez se surtan o se cumplan estos pasos preliminares. En cuanto haya un avance en esa materia, le será transmitido al país y al mundo. Senador, finalmente muchos analistas dicen, bueno, no, tenemos que ponerle a esto un plazo razonable, una cuestión de meses para saber si esto funciona y un límite a las negociaciones, porque no podemos, como sucedió con las FARC, quedarnos años y años conversando. ¿Eso más o menos tiene alguna sintonía con lo que usted habló con ellos? No, no ese es el método que vamos a emplear. Nosotros consideramos que hay que dejar que los diálogos se desarrollen y evitar ese tipo de condicionamientos y llamados perentorios en los cuales se especializó el gobierno anterior. Y el resultado precisamente de esa actitud fue 4 años más de conflicto armado, un desarrollo de la presencia del ELN en muchos territorios en los que no estaba, un fortalecimiento de esa guerrilla y lo que tenemos hoy en los territorios, que es una situación muy compleja, como por ejemplo ocurre en Catatumbo, en Arauca, en Chocó y en otras partes del país. Así que nosotros no vamos a proceder con esa lógica. Lo que queremos son resultados de manera eficaz, producto del diálogo y no de la imposición que lleva precisamente a que se interrumpan los diálogos. Pues mucha gente se hace el siguiente planteamiento, senador. Si con un presidente de izquierda, si con un presidente de cambio, si con un presidente de renovación, si con un presidente de progresismo, el ELN no deja de ser una guerrilla, no lo va a dejar de ser con nadie. Pues estos procesos, Gustavo, usted sabe bien, son difíciles, siempre son difíciles, tienen altísima complejidad y esperemos que en esta oportunidad podamos avanzar. Esa es la disposición del actual gobierno y nos vamos a emplear a fondo porque cuanto antes se puedan lograr los avances que requiere el país en esa materia. Pues ojalá, senador, quedamos todos muy pendientes de que se definan las cosas, de, como digo, se aterricen un poco más, de tengamos una fecha de instalación de la mesa.
de que tengamos la garantía de países amigos que se comprometan en esta gestión y de que ojalá las cosas marchen de la manera más expedita en camino de lo que todos los colombianos siempre quieren, que es la paz. Senador, muchísimas gracias y seguimos en contacto. A ustedes, Gustavo, muchas gracias como siempre. 6 de la mañana, 16 minutos, es el senador Iván Cepeda, uno de los integrantes de la comisión enviada a La Habana para reanudar los diálogos con el ELN. Ya está en Colombia y estamos todos pendientes de fechas, de definiciones.